Damos gracias una vez más porque eres un... Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero hablarle de un tema. Estamos hablando de la fidelidad, ¿se recuerda? Pero también la semana pasada hablamos de la fidelidad del ministro, la fidelidad de los siervos, la fidelidad del ministro, que es bien importante. ¿Por qué Dios demanda fidelidad de sus ministros? Pero también Dios quiere que las ovejas sean fieles, amén. ¿Cuántos saben o cuántos creen eso? Entonces quiero que veamos de alguna manera algunos ejemplos que nos enseña la palabra, cómo nosotros, o cómo no, todos somos ovejas, porque la Biblia, el mismo rey David, siendo rey de Israel, decía, Jehová es mi pastor, quiere decir que él se veía a sí mismo como una ovejita. Entonces todos somos ovejas y estamos en el redil del Señor, amén. Entonces dice Lucas capítulo 12 y verso 35, estad siempre preparados, dice, siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Esta es una actitud que todos, ministros y ovejas, debemos de tener. ¿Por qué ponía este verso? Ya lo vamos a ver más adelantito ahí, pero porque nosotros como ovejas de Dios debemos de estar siempre preparados. Por ejemplo, cuando usted estaba pequeño y le preguntaban, 1 por 1, 1, decía usted así bien rápido, ¿verdad? 10 por 1, 10, decía usted así bien rápido, estaba bien preparado. Así, estos tiempos que estamos viendo, tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga nos podamos ir con Él. Ahora, ¿de qué manera? Dice, mantener las lámparas encendidas. ¿Sabe usted que el problema no es de que no tengan lámpara, sino que el problema es que no la tienen encendida? Quiere decir que les falta aceite. No quiero que lo veamos tanto como el ejemplo de las vírgenes, sino que yo le quiero poner al ejemplo ovejuno, ¿verdad? Quiero trasladarlo al ejemplo de un redil. Entonces nosotros como ovejas de Dios tenemos que estar listos y tener nuestras lámparas. Dice, mantener nuestras lámparas siempre encendidas. ¿Se recuerda usted que en el lugar santo el candelero siempre tenía que estar encendido? No se debía de apagar. Constantemente se le tenía que estar echando aceite. Eso es figura de una relación, de una comunión constante con el Espíritu de Dios. No quiere decir que porque el Señor me visitó hoy, ya con esto tengo, regreso hasta el otro miércoles. No. Hoy en la noche tiene que haber una visitación, mañana tiene que haber otra visitación, el viernes tiene que haber otra visitación, y así todos los días una visitación constante de Dios en nuestra vida. Pastor, pero no todos los días tenemos culto. Pero usted todos los días está con Dios, o Dios está siempre con usted. Entonces debemos de tener esa comunicación con Él. Ahora fíjese de que la palabra siempre, yo la buscaba, ¿verdad? Le quiero poner el ejemplo, siempre es en todo tiempo, a pesar de las circunstancias. No quiere decir que los hijos de Dios no tengan problemas, porque aquel que le haya dicho, mira, tú que eres hijo de Dios, nunca, jamás, never in the life vas a tener problemas. No, hombre, le está mintiendo. El primer problema es que le está mintiendo. Los hijos de Dios sí tienen problemas. Uy, pastor, entonces, ¿qué evangelio tenemos? Pues el verdadero. Dígale a su hermano, tenemos el verdadero evangelio. No el Señor Jesús, ¿qué? Mire, ¿quién más emproblemado que el Señor Jesús? No él, pero los problemas que le causaban. Tanto fue así que lo metieron preso, ¿verdad? Su amigo, mire qué problemita, su amigo lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata.
Tenía tantos problemas que en el juicio que le hicieron, bueno, ni siquiera lo juzgaron. Usted sabe que la ley decía que no se podía condenar a nadie si no es que habían sido juzgados por el Sanedrín. Y el Sanedrín de una vez lo condenó. Entonces pasaron muchas cosas. El apóstol Pablo dice, en tribulaciones, pero siempre seguimos adelante, golpeados, pero no derrotados, empobrecidos, pero enriqueciendo a muchos. Quiere decir de que el Hijo de Dios, cuando uno lee Efesios capítulo 4 o Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Se los dejo de tarea para que usted vaya y los lea, se va a dar cuenta que el Hijo de Dios no necesariamente no tiene que tener problemas, sino que el Hijo de Dios, a pesar de los problemas, siempre sigue adelante con la ayuda del Señor. Claro, si no vienen, mejor. Por eso es que también nosotros tenemos que tener cuidado de en dónde ponemos nuestros pies, ¿verdad? Para no meterlo en ningún lugar donde no debamos. Entonces, en todo tiempo, mantener, ¿verdad? Esto de mantener, yo lo busqué en el diccionario, y mantener es proveer, costear y conservar lo que se tiene. Entonces lo que Dios te ha dado a ti y lo que Dios me ha dado a mí lo debemos de cuidar. Mira, aquí dice costear, o sea de que hasta tenemos que invertir para no perder lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, usted y yo tenemos que ser buenos inversionistas. Pastor, ya está hablando del dinero. No, hombre, espérese. Yo tengo que invertir tiempo en el Señor. Tengo que invertir un momento de adoración, de oración en el Señor. Tengo que invertir mi vida en el Señor. Ya no tengo que vivir mi vida como la vivía antes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy invirtiendo en el Señor. O sea que no escatimemos, iglesia, en cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, así vamos a poder mantener nuestra lámpara siempre encendida. Ahora recuérdense que lo estoy viendo desde el ángulo de vista de una oveja. Mire qué bonita esa ovejita, ahí estamos usted y yo, puros corderitos, mire. A algunos se les quieren salir los cachitos, pero se los quitamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero los puros corderitos, mire. Yo sé que ya vimos algunas cosas, pero quiero ponérselo en otra perspectiva. La palabra fidelidad aparece 50 veces en la Biblia. 50 es número de Pentecostés, de Espíritu Santo, de jubileo, de libertad, de liberación. O sea que cuando tú y yo somos fieles delante de Dios, viene una verdadera libertad a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo tengo libertad. ¿Pero por qué? Porque él caminaba en fidelidad. No era que él hiciera lo que quisiera. Recuérdese que en la carta a los Corintios, él dijo, dice, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo me edifica. Entonces en ese principio es de que él se basaba. Entonces él prefería caminar en fidelidad y no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora recuérdese que él mismo decía, Señor, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que siempre hago. Entonces tuvo que haber un proceso en la vida del apóstol hasta que aprendió a caminar en fidelidad. Entonces quiero que, mira, así muy rápidamente, porque esto ya lo vimos. Por ejemplo, en hebreo se dice fidelidad, se dice emet. Ahí le dejo los versículos para que usted vaya y usted en donde aparece esa palabra. Pero esta palabra significa estabilidad. Mira, entonces lo primero que debe tener una oveja, estabilidad. Una ovejita no puede andar de aquí para allá, ¿verdad? Come de un pasto, después se brinca la barda y se va a comer de otro pasto, después ya viene lastimada, golpeada, empachada, ¿verdad? ¿Qué comiste? A ver, quiero verte los dientes. Trabada la comida en los dientes. Estabilidad. ¿Qué otra cosa? También debe tener perseverancia. Es otra palabra que significa fidelidad, emuná, ¿verdad? Perseverancia. Entonces nosotros como ovejas debemos de perseverar. Debemos de mantener. Perseverar es, mire, aunque venga lo que venga, estemos ahí. Mejor que nos digan, a la voz te van a salir raíces ahí, qué bueno.
Qué bueno fuera que nos salieran raíces, porque al salir raíces damos fruto. Nos vamos a sembrar fuertemente, a crecer y a dar fruto. Mire qué otra. Oref, mire lo que significa fidelidad. Y le estoy hablando de las ovejas. Huyendo del adversario o de la apostasía. Qué interesante está este concepto de fidelidad. Entonces, la fidelidad es huir del adversario. Si usted sabe qué es lo que le provoca tal vez hacer algo indiferente o algo que a Dios no le agrada, si quiere caminar en fidelidad, huya en ese momento. Si usted va a empezar a pensar cosas feas de alguien, retroceda y huya de ese pensamiento. Repréndalo, así como decía el hermano en su testimonio. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mire qué otra cosa es fidelidad. Chesed, ¿verdad? O Gesed, como se dirá, ¿verdad? Significa bondad. Traduzcámoslo, las ovejas tienen que ser buenas, no ovejas lobo o coyotes, ¿verdad? Hay ovejas que parecen lobos a veces, ¿verdad? La característica de la oveja es que es buena. Usted no, a ver, ¿cómo le dicen al que se porta mal? Cabra. Sí, pero le dicen la oveja mala, le dicen, ¿verdad? Esa ovejita es mala. Entonces, ¿cómo la característica de una oveja es que es buena, dócil? Ahí lo vamos a ver con la palabra. Pistis. Pistis significa fe, pero significa convicción de la verdad. Estamos hablando de fidelidad. Entonces la ovejita es como un niño que cree. Vámonos un poquito más adelante. Aplotes es otra palabra que significa fidelidad en griego y significa sinceridad mental. Sinceridad mental. A la oveja tiene que cambiar el pensamiento. No ser uno de aquellos que se le alcanzan, ay, este lo está diciendo porque, ay, mira, ahí vas a ver, y ya la oveja ya va adelantada en el pensamiento, ¿verdad? Y tal vez ni era verdad lo que estaba diciendo el otro. Y por último yo le ponía aquí que la fidelidad es sinónimo de consagración. Si yo camino en fidelidad delante de Dios, es porque me estoy consagrando. Y si me estoy consagrando, es porque quiero verlo a Él. Y como lo quiero ver a Él, por eso me consagro y camino en fidelidad. Porque un día lo vamos a ver. Yo no lo quiero ir a ver hasta allá. Yo lo quiero ver aquí otra vez. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De cómo camino delante de Dios. Aunque ninguno me dijo amén, ¿verdad? Entonces, mire, ya vamos a ver, entonces veamos las características de la oveja que es fiel. Se congrega, tiene buena actitud y reconoce cobertura. Juan capítulo 5 y verso 2. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, mire, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Mire, este pasaje es bien simbólico al hablar de las ovejas. Usted sabe que eran 12 puertas las que habían en Jerusalén. Y una de ellas era la puerta de las ovejas. Y fíjese que bien interesante, porque esta puerta de las ovejas estaba cerca del templo. A mí me gustó mucho entender esto, porque entonces, si lo vemos literalmente, lo que hacían en el pasado, de la puerta de las ovejas, como estaba cerca del templo, agarraban las ovejas que estaban ahí y las usaban para el sacrificio, ¿verdad? Porque estaban cerca del templo. Por eso es de que la Biblia dice que nosotros debemos de presentar sacrificios agradables al Señor, sacrificios de labios que invocan su nombre. Traemos sacrificios de alabanzas al Señor. Entonces nosotros nos convertimos en esa oveja que estaba en el templo. Ahora, eso si lo vemos desde el punto de vista, ahora es congregarnos, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, quiere decir de que la oveja fiel se congrega. La oveja fiel no se queda así en el aprisco, ¿verdad? Sino que se congrega. Ahora, dice aquí, mire, tengo tanto que sacarle a este verso, pero
Dice que estaba cerca, había un estanque, el estanque de Betesda. Mire, Betesda significa bondad. Entonces aquí vemos otra vez la actitud que debe de tener una oveja. La oveja debe de tener una buena actitud. Nosotros como ovejas debemos de tener actitudes buenas. Y no que nos digan, uy, no, con ese hermano mejor ni hablen, porque ese es un coyotator, de una vez así, ¿verdad? Una mezcla de coyote con Terminator, ¿verdad? Con ese ni se metan mejor, porque ese mire, lo desaparece en un momento. No, debemos de ser buenos, aunque no me diga amén. ¿Sabe por qué? Mire, le pregunto, ¿alguna vez alguien ha sido malo con usted? ¿Y le gustó que hayan sido malos? Me deja que le haga una pregunta así íntima y me contesta así sinceramente. ¿Ha sido usted malo con alguien? Ahí los están para adentro nada más, ¿verdad? Porque en algún momento hemos sido malos con algunos. Entonces, ahora que somos ovejas del redil del Señor, debemos de aprender a tener actitudes buenas, a ser amables. Dice, sean amorosos los unos con los otros, ámense los unos a los otros. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice. ¿Y qué sentir hubo en Cristo Jesús? Jesús amaba a todos, perdonaba a todos, bendecía a todos. Así debemos de ser nosotros que somos ovejas del Señor, si es que queremos ser ovejas del Señor. Porque es bien fácil decir, no, es que yo soy una oveja del Señor. Y hasta cantamos, somos ovejitas bien alegres. Y después de que lo cantamos, empezamos a gruñir, ¿verdad? No, tenemos que aprender a ser ovejas buenas. Dígale a su hermano, tenemos que ser ovejas buenas, dígale. Ahora, Betesda significa casa de bondad. O sea, que ya no solamente es la ovejita, sino que la ovejita lo traslada hasta su casa. Porque puede ser, hermanos, de que en lugar de casa de bondad sea la casa de la familia Monster, ¿verdad? Y que hay problemas por todos lados. Pero la oveja del Señor aprende a tener casa de bondad. Por eso, si usted le quisiera poner nombre a su casa, ese es un nombre bonito, casa de bondad. Y ahí viven puras ovejitas bien alegres nada más, ahí sí, ¿verdad? Y dice que habían 5 pórticos. Usted sabe que el número 5 es figura de gracia, pero también es número de ministerios, 5 ministerios. Entonces la ovejita se congrega, es buena y reconoce cobertura sobre él. Esa es una oveja fiel. Acompáñame, vamos a ver otra actitud o característica de una oveja fiel. Mire sigue la visión. No la televisión, ahorita que todo el mundo está en la televisión en el mundial, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rushka. ¿Cómo es que se dice en ruso? Rusia, ya ni me recuerdo. Rushka, no sé. ¿Cómo? No, pero ese es en inglés, yo digo en ruso. La rushka con leche, no sé cómo se dirá. Ahorita todos están ahí prendidos en el televisor. Mire, hasta lo de Corea del Norte desapareció, hasta el problema de Medio Oriente. Ahorita ya no hay nada de eso en las noticias. Todo es que México lo dejaron 3-0 y aún así pasó. Y que si no fuera sido por Corea, ahora coreanos somos hermanos. No sé cómo es que estaban diciendo, ¿verdad? Gracias a los coreanos. Pero una oveja fiel sigue la visión de su pastor. Miren qué interesante, dice Juan capítulo 10, verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, el pastor, ¿verdad? Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Quiere decir que las ovejas no están diciendo, pastor, ¿y usted por qué va caminando para allá? A ver, y lo muerden así del pie, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? No, las ovejas, cuando escuchan que el pastor dice, y las saca, bueno, ovejitas, vénganse ovejitas, y las ovejitas empiezan a seguirlo, y lo siguen. Detrás van las ovejitas bien obedientes. ¿Cuántas ovejitas obedientes hay aquí?
Aleluya, así me gusta. Dice que lo siguen porque conocen su voz. Ahora, conocer, esta palabra es bien interesante. Fíjese, conocer en el diccionario regular o el RAE, ¿verdad? Significa tener trato y comunicación con alguien. Quiere decir que tanto el pastor debe tener comunicación con las ovejitas, como las ovejitas también comunicación con él. Por ejemplo, el pastor tiene que preocuparse por sus ovejas, amén. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Amén, ¿verdad? Así todos, amén, hasta con pancartas, que se preocupe por mí, pastor. Pero las ovejas también se tienen que preocupar del pastor. Oye, el pastor no me ha llamado, pero usted ya lo llamó, que sea para decirle, pastor, mire, buenos días, feliz cumpleaños, disculpe que no supe, si no le hubiera dado su regalito. No supe que fue su cumpleaños, pero ni modo. Ya, ahí están todos. ¿Cuándo será el cumpleaños del pastor, verdad? Todavía falta mucho. Entonces, es tener un trato, tener una comunicación con las ovejas. Es que el pastor ni siquiera me dijo que me llamó porque estaba enfermo. Pero a veces el pastor ni sabe que estaba enfermo. O a veces uno llama y no contestan. Bueno, lo voy a llamar más tarde. Fíjate que te llame, sí, que hasta cuánto que me llama, ¿verdad? Uy, ni contesta, a veces. Con mi esposa salimos a visitar a veces, ¿verdad? Las familias, los hogares. Y algunas ovejitas, bienvenidos. Y otras, a mí no me gusta que me visiten en mi casa. Wow, digo yo. Entonces, ¿cómo puede haber una comunicación con las ovejitas? No es que uno quiere ir a ver qué están haciendo, cómo viven, no. Para nosotros es una bendición irlos a visitar. O como que yo les dijera, bueno, no quiero que vengan aquí a la iglesia. No, ¿cómo? No. Ustedes son ovejitas del aposento alto, amén. Vale, vamos a ver, entonces recuérdense, seguir la visión. Ahora, hay otra característica de las ovejas bien interesante que es, se acerca a Dios. La ovejita que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con su pastor, que es una ovejita buena, busca acercarse a Dios. Mire, su pastor le enseña, hagamos esto. Mira, esta es la instrucción, hagámoslo. Y ya la ovejita obedientemente es la que lo hace, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice Génesis 45:10. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas también, tus vacas y todo lo que tienes. Mire, las ovejas vivían en el desierto. Recuérdese que había muerte alrededor de Egipto. Todo estaba muriendo. Y solo en Egipto, porque una oveja de Dios le había sido revelado cómo hacer un plan para salvar la vida de todos, es que tenían un lugar donde estar. Y ahí se los llevó el Señor. Imagínense, se los llevó a ellos, pero se llevaron a las ovejitas. Estas sí eran ovejitas literales, pero pongámoslo como un ejemplo de nosotros como ovejas de Dios. Vamos a habitar en la tierra de Gosén. De hecho, yo le pudiera decir, usted ya habita en la tierra de Gosén. Ahora, mire, Gosén significa acercarse a. Yo le puse aquí acercarse a Dios, pues porque ¿a quién más nos podemos acercar nosotros, iglesia? Pastor, hay a varios que uno se puede acercar, claro, pero una oveja buena se va a acercar a Dios. Una oveja que anda descarriada no se va a acercar a Dios, se va a alejar de Dios y se va a acercar a hacer las cosas malas. Pero usted es una ovejita buena. Dígale a su hermano, tú eres una ovejita buena. Ahora dice Zacarías capítulo 1 y verso 3, en referencia a ese pasaje. Dice, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué está aquí diciendo? Entonces, si la ovejita se acerca a Dios, el Señor se acerca a él. Mire, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces pasa que la ovejita dice, es que yo siento lejos a Dios, pero ya se acercó usted a Él. Pero ¿dónde me voy a ir a acercar? El Señor, usted está tan cerca del Señor como a una oración.
como a un doblar de rodillas, como a una oración de que abra sus labios, que le diga: Señor, te amo, te bendigo, Señor, eres precioso, te alabo, te adoro. Tan cerca como a una pequeña oración estamos del Señor. Ahora, como el culto que tuvimos hoy, que el Señor se derramó una presencia, pero preciosa. Entonces, cada vez que nosotros como ovejas vengamos a la casa de Dios, traigamos ese perfume de adoración, vengamos con nuestro alabastro abierto para solo lanzar el perfume al Señor, depositarlo en Él, que se sienta el aroma de la presencia del Señor. Miren, en nuestra vida puede sentirse esa fragancia. Dice: vosotros sois fragancia en Cristo Jesús. Pero hay algunos que no, ¿verdad? Saber qué perfume usarán, ¿verdad? Brut 33. ¿Qué nombrecito es ese, verdad? Yo nunca lo hubiera. Brut 33. ¿Alguno de ustedes escuchó ese perfume? ¿O solo yo lo? Quiero ver quién más de mi tiempo. 1, 2, 2 nada más, 3. Okay. Padre Santo. Y se miraba que se echaba, pero me decía así, como se estaba bañando en perfume de una vez. El mejor perfume que nosotros podemos derramar al Señor de parte nuestra es nuestra fidelidad. Nada va a enamorar más a Dios que nuestra fidelidad, nuestra adoración a Él. Nada. Nosotros no lo podemos sorprender. Nosotros no lo podemos sorprender al Señor, pero lo que sí atrae al Señor es nuestra adoración, nuestro perfume. Por eso, iglesia, siempre tengamos esa actitud de adoración. Vamos a ver un poquito más adelante. Mire, una oveja fiel se multiplica. Mire qué interesante este verso. Quiere decir que si usted es oveja de este redil, del aposento alto, y usted es una oveja fiel, ¿cuántas son ovejas fieles? Se multiplica, tienen que multiplicarse. Bueno, no solo en la familia, ¿verdad? Porque para eso sí somos buenos, para multiplicarnos en la familia, ¿verdad? Y qué bueno, qué bendición. Sino que también multiplicarnos con otras ovejas. Le voy a decir cómo. Por ejemplo, el rebaño literal crece porque las ovejas entre ellas se aparean y vienen más ovejitas. Por favor, entiéndame espiritualmente lo que le estoy diciendo. Por favor, no va a estar diciendo: uy, el pastor dijo. No. Sino que usted, como oveja buena espiritual de Dios, usted habla, evangeliza a alguien más y después se vuelve una oveja de este redil. Entonces, así es como se van multiplicando las ovejas. No, por favor, no vaya a estar pensando, ya, ahí les estoy viendo los ojos a algunos, ¿verdad? Génesis 37. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños. Mire qué interesante esto. En los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. El verso 39, así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Mire qué tecnología esta, ¿verdad? Qué cambio de genética la que hubo aquí en estas ovejas. Esto es impresionante, no me da el tiempo para hablar, pero este pasaje es bien profundo, porque ahora nosotros como ovejas espirituales nos tenemos que multiplicar así. Y la única forma que nosotros nos podemos multiplicar es que los demás vean en nosotros que nosotros amamos y seguimos a Cristo Jesús. Y porque les hablamos de Cristo Jesús, así es la única forma. Ahora, varas, dice en el hebreo, significa germinar, retoñar. Quiere decir que no era cualquier vara, porque para decir vara se dice de varias formas en hebreo. Y hay una vara que es shebet, que significa golpear. Pero fíjese que aquí vara significa germinar, retoñar, producir, dar fruto.
Entonces quiere decir que estas varas lo que provocaban era que hubiera fruto en las ovejas, es decir, que se pudieran multiplicar. Ahora, álamo, ¿por qué? Álamo significa blanco, eso nos habla de pureza. O sea que la vara tenía que estar con frutos puros. Vamos a ver, almendro significa, fíjese que almendro se dice en hebreo luz, qué interesantísimo. Pero esta palabra significa fruto, fructificar. Y por último, plátano significa suave, prudente. Entonces aquí ya vemos tres características de la vara para que las ovejas se pudieran multiplicar. Aquí, gracias a Dios tenemos ese tipo de vara aquí nosotros, que estamos tratando de caminar en santidad delante de Dios. También hemos dado fruto delante del Señor, eso consta para ustedes. Y también somos suaves, porque usted no nos mira con la vara dándole, a ver, oveja, véngase para acá. Y es que, oveja, venga para acá, le estoy diciendo, no, nada más cuando es necesario. Porque si no, el pastor no tuviera vara. Entonces, hay muchos que quieren que el pastor solamente agarre la vara, nada más, usted agarre la vara, pastor, ¿verdad? Pero no les gusta que les den un varazo a las ovejas. Literalmente, por favor, no va a estar pensando, uy, ¿dónde tendrá el pastor esa vara para que? No, es espiritualmente. Pero fíjese que esta palabra también significa estéril. Entonces, a veces sucede que hay ovejas que no se pueden multiplicar, no se pueden reproducir. Eso es bien interesante. Ok, vamos más adelante. Mire, ¿qué otra característica tiene la oveja? Produce calor, así como el que estamos sintiendo ahorita, tan fresco, tan delicioso, el calor. Mire cómo dice Job 31:19. Cuando yo veía que alguien moría por falta de ropa, o que un pobre no tenía con qué cubrirse, con la lana de mis propias ovejas le daba calor y él me quedaba agradecido. Mire qué interesante este verso. Yo sé que de las ovejas se sacan muchos productos. Uno de ellos es la lana, ¿verdad? Para hacer, aquí dice que era como para hacerse un suéter, para cubrirse del frío. Porque si dice, ¿para qué va a querer uno calor? Pues para cubrirse del frío, ¿verdad? Ahora en la Biblia el frío es bien interesante porque quiere decir que cuando se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces quiere decir de que por eso es que entre las ovejitas, mire qué bonito lo que produce ese calor. Entonces ese calor lo que significa es la compañía buena. Ser buenas ovejas, buenos amigos, que le da un buen consejo a la otra oveja. Y no le digan, no, mira, anda, mordé aquella, mira, mordé aquella oveja, porque esa oveja sí. No, sino que un buen consejo, una buena guianza, una buena compañía. Usted sabe que dice la Biblia que las malas compañías corrompen, destruyen las buenas costumbres. Entonces quiere decir de que también como ovejas debemos de saber con quién nos estamos juntando, porque a veces puede ser que no sean ovejas, sino que ¿qué fue el hermano Luisito fue el que dijo, ¿verdad? Que el hermano Luisito dijo, sino que quizás sean unas cabras, ¿verdad? Y ahí dicen, hey, con los grandes cachotes así, ¿verdad? Mire qué más produce la oveja. Produce alimento. Ay, ay, ay. Vaya, mire pues, Deuteronomio 14:4 dice, estos son los animales que podréis comer, la oveja. Quiere decir que la ovejita produce alimento. Ya ven que produce calor a través de la lana, produce alimento. Mire, ¿qué más sale de la oveja? A ver, de alimento, a ver, ¿qué más produce la ovejita? De alimento. ¿Cuál? Leche, ¿verdad? ¿Y de la leche qué se saca? Se sacan dos cosas más, o muchas pues, pero las más normales son leche, crema y queso. Tres cosas que de una misma ovejita puede producir. Y cada una de esas cosas significa algo en la Biblia. Pero aquí, por ejemplo, el alimento. Mire, el alimento
quiere decir de que usted, por lo que tiene, usted puede ser de bendición para su hermano, para otra ovejita. Y usted puede fortalecerlo, ser de alimento para él. Una palabra, con una palabra buena que le dé, lo puede sostener. Pero también con una mala palabra, un mal consejo que le dé, lo tira al suelo. Es decir, le quitó todo el alimento y lo mató de una vez. Ahora, también quiere decir que las ovejitas sirven de alimento para los pastores. Mire qué bendición. Yo me siento bien bendecido porque tenemos ovejitas que nos sirven de alimento, hermano. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno. Porque en realidad, si lo vemos, esto es literal, pero también es espiritual. O sea que yo los bendigo. Y porque sé que entre ustedes también han servido de alimento para otros. Quiere decir que han sido de ayuda y bendición para otros. Así es como debe ser una oveja fiel al Señor. Mire qué otra cosa. Es dócil y pues lo que decíamos, ¿va? Y produce lana. Mire este. Isaías 53:7. Y hijita, ayúdame a ministrar. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Entonces quiere decir que las ovejas son dóciles, ¿verdad? Son tranquilas. Imagínese que, yo no sé si usted ha visto en la realidad cuando están sacrificando una oveja. La ovejita se queda calladita, como que quizás, no sé, se espanta o no sé, y se queda calladita, solo, no, nada, pero ni bulla hace. Usted ha visto también cuando están sacrificando un cerdo. Se oye en toda la cuadra y a kilómetros de distancia, se oye, ¿verdad? Pero la ovejita cuando la están sacrificando no enmudece. Usted sabe que esto es figura, ese ejemplo deberíamos de tener todos, porque así fue nuestro Señor Jesús. Él ante sus trasquiladores, dice, enmudeció, cayó. Y dice que le golpeaban el rostro y le decían, a ver, profetiza, dinos quién te pegó. Le tapaban la cabeza y con una vara le pegaban al Santo de Israel, al Cordero de Dios. Y fíjese, aquí dice trasquiladores. Yo dije, voy a buscar en el diccionario, trasquilar, ¿qué significa? Trasquilar significa cortar sin orden. Le están cortando, le están arrancando la lana a la pobre oveja, así la están matando casi. Porque lo que hacen los pastores es esquilar las ovejas. Esquilar es igual cortarla con cariño, con cuidado, sin que le duela, y después devolverla al redil. También he visto algunos videos donde solo las están esquilando y le cortó un montón de veces y la pobre desangrándose, se muere la ovejita. Entonces la oveja fiel es dócil y sabe producir lana. La lana puede servir para muchas cosas, para tejidos, ¿verdad? Para provocar, para vestidos, para suéter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vea cómo realmente una ovejita fiel puede ser de mucha bendición. Primero en su casa y segundo en el ministerio, en las congregaciones, aquí en el aposento alto. Aquí hay ovejitas que han sido yo sé que son de mucha bendición en sus casas, pero también tengo que decirlo, han sido de muchísima bendición en el aposento alto. Por eso me alegro y los bendigo de tenerlos como ovejas. De verdad se lo digo, como pastores estamos bendecidos y agradecidos por tener ovejitas tan hermosas. Como ustedes, díganle a su hermano, eres una oveja buena, díganle, eres una oveja buena. Ahora bien, como conclusión, quiero dejarle este pasaje. Ezequiel capítulo 34 y verso 17. Es bien confrontativo este pasaje, porque dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías. ¿Cuántas son ovejas de Dios? Así dice el Señor. He aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. O sea que está diciendo
yo voy a separar ovejas y voy a ver qué oveja me ama y qué oveja no me ama. Yo voy a ver de qué oveja puedo sacar lana y cuál no se dejó sacar lana. Yo voy a hacer la diferencia entre las ovejas. Usted sabe que así decía el profeta. El profeta decía, vienen días, dice el Señor, en que yo voy a hacer diferencia entre el que me ama y el que no me ama, entre el que me sirve y el que no me sirve. Pero dice el verso 18, ¿os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? Y usted sabe que hay ovejitas que se están alimentando de la comida ministerial, de la comida que está brotando de este rebaño. Usted se está alimentando de esa comida. Y hay algunos que lo aprovechan, otros que solo lo pisotean y no dejan que los demás se lo coman. Entonces el Señor va a hacer diferencia, va a decir, bueno, tú no querés, no querías, está bien, no le impidas a la otra oveja que coma, porque yo voy a hacer la diferencia, dice el Señor. Dice, o que bebáis de las aguas claras para que enturbiéis el resto con vuestros pies. Mire, las dos son figuras de la palabra. El agua es figura de la palabra. Llegan las ovejitas a tomar agüita y las ovejas malas con las patitas enturbian el agua. Ya cuando llegan las ovejas ya no la pueden beber porque está toda sucia. No dejan beber, ni beben ni dejan beber a las demás. Continúa diciendo en el verso 19, y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, está diciendo a las ovejas que no lo están haciendo bien, no lo hagas, porque yo no quiero que mis ovejas ni coman lo pisoteado, ni se tomen lo sucio. Entonces, iglesia, así como el Señor va a hacer diferencia, y dice, no sé por qué no puse este verso, yo lo tenía, el verso, pero dice que el pastor hace la diferencia. El Señor va a hacer una separación, así como el pastor separa y pone a la izquierda a las cabritas y al lado derecho a las ovejitas. Ese es el tiempo que viene. Procuremos, preocupémonos de estar en el lado derecho, no en el lado izquierdo. En el lado derecho hay muchas cosas, iglesia, que nosotros tenemos que aprender a ver cuál es la bendición del lado derecho. Ahí le dejo el resumen para que usted más tarde lo lea, lo estudie. Pero yo le quiero preguntar, primero, ¿cuántos son ovejitas de Dios? Entonces, si usted es una ovejita de Dios, ahora le pregunto, ¿cuántos son ovejitas de este redil del aposento alto? Póngase de pie entonces. Usted es una ovejita de este redil, póngase de pie y orémosle al Señor y dígale, Señor, aquí está mi vida, yo soy una ovejita tuya y quiero dar ese fruto de Estar donde